hablar acerca de la importancia de poner nuestra mirada en el Señor. ¿Es importante mirar al Señor? Y alguno dirá, bueno, pero no lo vemos. Sin embargo, cuando miramos la palabra, cuando leemos la palabra, entendemos el verdadero significado, o por lo menos comprender qué es lo que el Señor quiere hablarnos a través de la palabra. Cuando hablamos acerca de mirar, decimos que es cuando fijamos la vista en algo o en alguien de manera deliberada. Es decir, prestamos atención a lo que estamos observando, a lo que estamos mirando. Y en definitiva, generalmente lo usamos para describir una cuestión totalmente natural. Amén. El poder observar o poder mirar. Y de alguna manera podemos también decir que lo que miramos de alguna forma va a influir en lo que hacemos. ¿O no es así? Y bueno, de hecho se usa mucho en el mundo esto. Todo lo que se muestra tiene un propósito y seguramente aquellos que están expuestos a observar, a mirar, a prestar atención a todo lo que se muestra especialmente, podemos hablar de la televisión, o seguramente va a traer alguna influencia. De hecho la trae. Quienes manejan este tipo de cosas saben que pueden realmente conducir la voluntad de la persona hacia cierto producto o hacia cierta situación o a la aceptación de una determinada cosa. O sea que es importante, pero estamos hablando siempre de lo natural. Ahora, cuando nosotros miramos y hablamos del mirar al Señor, por supuesto, no estamos hablando de esto. No estamos hablando del mirar con nuestros ojos naturales, primero por lo que dijimos al principio, simplemente porque no lo podemos ver. Amén. No lo podemos contemplar con nuestros ojos naturales. Y es importante que podamos entender que cuando hablamos de mirar al Señor, de observar realmente y poner nuestros ojos en Cristo, este mirar al Señor significa no algo natural, sino algo sobrenatural. Es decir, necesitamos para poder mirar al Señor, para poder estar en comunión con el Señor, por llamarlo de alguna manera como una lente especial o una lente sobrenatural, para que de esta manera podamos fijar nuestros ojos en el Señor. Y allí es donde tal vez apunta digamos, el comentario de la prédica en esta noche con respecto a este texto. En todo momento el creyente debe mantener su mirada en el Señor. En la carta a los Hebreos hay un texto que es muy conocido que dice que debemos poner nuestros ojos en Cristo, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Debemos poner y tener nuestra mirada puesta en el Señor, no como algo ocasional, sino como algo permanente. Debemos realmente poner nuestra mirada en el Señor. Pero cuando decimos esto es porque en realidad el poder tener nuestra mirada puesta en el Señor genera ciertas cosas importantes en nuestra vida. Y en esta noche podemos mencionar, aunque sea solamente 3. La primera de ellas es la confianza. El poder realmente poner nuestra mirada en el Señor puede darnos confianza al enfrentar las situaciones difíciles que nos toca enfrentar en la vida. Tenemos que saber que realmente todos estamos expuestos a enfrentar situaciones adversas, ¿o no es así? El mundo en sí proporciona permanentemente desafíos, permanentemente estamos frente a situaciones que a lo mejor no son buenas. Entonces necesitamos tener la confianza necesaria en el Señor para que podamos realmente enfrentar todas estas situaciones que en definitiva no van a desaparecer. Las vamos a tener que enfrentar en el transcurso de nuestra vida aquí sobre la tierra. Entonces, es importante saber que si ponemos nuestros ojos en el Señor, esto va también a definir nuestras
acciones y nuestras decisiones. ¿Qué es lo que debamos hacer frente a las circunstancias que debemos enfrentar? Sabiendo que las vamos a tener que enfrentar, sabiendo que verdaderamente esto es lo que no podemos decir, bueno, ahora estoy en el Señor, entonces se acabaron los problemas, no voy a enfrentar ninguna dificultad, ningún problema. Veo que a veces cuando se predica el Evangelio, cuando escuchamos algunas prédicas, dice, bueno, venga el Señor y no va a tener más ninguna dificultad, no va a tener más ningún problema. No va a tener ningún problema chico. Pero la realidad no es esa. Mientras estemos aquí en la tierra y mientras estemos en esta naturaleza humana, no vamos a tener una situación ideal en nuestra vida. Pero sí tenemos al Señor en quien podemos poner nuestra mirada, en quien podemos poner nuestra confianza, y esa confianza en el Señor nos va a ayudar a poder sortear todas esas dificultades que seguramente van a rodear nuestra vida. No es cosa extraña que tengamos dificultades. No es algo que nos sorprende que podamos tener alguna dificultad en nuestra vida. De cierto, esto es así. El Señor dijo en el mundo, lo saben el texto, en el mundo van a estar lo más bien, no van a tener ningún problema. No, en el mundo tendréis aflicción. Va a haber aflicción, va a haber complicaciones, va a haber problemas, dificultades, pero confiad, dijo el Señor. Tened confianza porque yo he vencido al mundo. Y nosotros sabemos que si estamos en el Señor y si confiamos en el Señor, esa también va a ser nuestra victoria. ¿O no es así, hermano? Cristo venció. ¿Usted cree que Cristo venció? Claro, Él venció el mundo, venció al pecado, venció la muerte. Pero Él no tenía necesidad de venir a demostrar que Él tenía poder para vencer, porque Él es Dios. Él lo hizo y habiéndose hecho hombre, habiendo tomado y asumido la humanidad, es decir, el haberse encarnado, Él lo hizo para que hoy nosotros podamos en Él tener también la victoria en todas las circunstancias de la vida. La victoria de Cristo, cuando estamos en el Señor y cuando ponemos toda nuestra confianza en el Señor, es también nuestra confianza y nuestra victoria. Qué importante para nosotros esto, para que podamos comprender que es algo importante que debemos realmente hacer, mirando al Señor, depositando en Él toda nuestra confianza. Deberíamos examinar nuestra confianza. Mucho depende de qué estemos viendo o qué está capturando nuestra atención. Usted fíjese que el mundo siempre va a tratar de captar nuestra atención en algo, ¿no es así? Siempre nos va a querer atraer en algo. Y vaya si lo hace. Y muchas de esas cosas que provienen del mundo, que sabemos que lo que proviene del mundo no viene de Dios. ¿Y quién es el que está detrás de todas aquellas cosas que provienen del mundo? Está el enemigo, claro. Ahora, sabemos que en definitiva necesitamos tener cuidado porque el enemigo va a estar permanentemente llamándonos la atención para que miremos o, dicho de otra manera, para que dejemos de mirar a Cristo y para que pongamos nuestra atención en lo que Él nos quiere mostrar. Muchas veces el cristiano o el creyente ahí falla y ahí fracasa. Ahí es donde, habiendo recibido la bendición y habiendo comenzado, tal vez como el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, acabaron por las obras de la carne. Habiendo empezado bien, terminaron mal. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Falló el Evangelio? ¿Falló el Señor? No, fallamos nosotros. Hemos quitado nuestra visión, nuestra vista del Señor, nuestra confianza del Señor y la hemos puesto en aquellas cosas que realmente el mundo y el enemigo nos pone por delante. Y cuando esto sucede y cuando sacamos nuestra confianza del Señor, ahí las cosas se nos empiezan a complicar. Y en vez de vernos involucrados en una victoria en nuestra vida cristiana, terminamos siendo como espectadores de la situación, pero frustrados.
porque sabemos que si hubiéramos podido confiar en el Señor y hubiéramos podido mirar al Señor y obedecer al Señor, la victoria era nuestra. Pero ahora estamos hundidos en el problema. Estamos metidos en una situación de la que no podemos en realidad salir por nuestra propia cuenta. Y esto es algo, es muy importante, porque esto, aparte de haber sacado los ojos del Señor y haber perdido la confianza en el Señor y haber perdido la oportunidad de tener una hermosa victoria en nuestra vida, nos hace sentirnos totalmente frustrados, porque el que conoce al Señor sabe que podría haber tenido la victoria de haber mantenido firme su fe y su confianza en el Señor y sus ojos puestos en Cristo. ¿Qué le parece? Qué importante esto. Mirar a Cristo no es una opción, es una necesidad para nuestra vida. No es algo de decir, bueno, mire, podemos mirar a Cristo, no, debemos mirar a Cristo, no tenemos opción, porque el no estar en comunión con el Señor, de estar en atención a lo que el Señor tiene para nosotros y quiere de nosotros, seguramente vamos a estar en problemas y en dificultades. Cuando Pedro, en este texto que hemos leído, quitó los ojos del Señor, ¿qué le pasó? Comenzó a hundirse. Él había, en principio, puesto su confianza en el Señor. Cuando él vio que era el Señor, él se dio cuenta que si realmente era el Señor, él podía realmente caminar para ir hacia Él sobre las aguas. En un instante de estar en una situación que los estaba afligiendo, en medio del mar, con grandes olas que los hacían sentir realmente como atemorizados y en peligro, de un momento para el otro, cuando él divisa y pone los ojos en Cristo, parece que todo lo demás pierde importancia. Ya no valían las olas, ya no valía el viento, que tal vez era, como dice el pasaje que leímos, era contrario. No, él ahí fijó los ojos en el Señor y le dice, Señor, si eres tú, yo también entonces puedo caminar sobre las aguas, puedo ir hacia ti caminando sobre las aguas. Y de hecho lo hizo. Y de hecho lo hizo. Y yo digo, qué importante, pero cuando Pedro saca los ojos del Señor y pone los ojos en las cosas que lo rodeaban, inmediatamente perdió el sostén. Inmediatamente comenzó a hundirse en el agua, en el mar, que representan las dificultades y las tormentas de la vida. ¿Cuánto a veces nos cuesta entender que si sacamos los ojos del Señor las cosas nos van a andar mal? ¿Cuántas veces nos cuesta entender que no podemos desviar nuestra mirada del Señor? Yo diría que ni un instante. Ni un instante. Pedro comenzó a caminar y un instante que desvió sus ojos y puso la atención en lo que pasaba alrededor, hizo que él se hundiese. Y yo digo, esto a nosotros realmente nos debe llamar la atención, debe mostrarnos que debemos poner nuestros ojos en Cristo y de allí no moverlos. Debemos poner nuestra confianza en el Señor y de allí no movernos. Muchas veces decimos que la confianza o la fe no la podemos tener repartida. Y bueno, yo confío en el Señor, pero también estoy confiando y estoy creyendo que esto y aquello y lo otro me pueden ayudar, me puede ser. Y sabe una cosa, que el Señor no comparte la fe en ese sentido. Necesitamos poner toda nuestra confianza en el Señor. Y yo podría decirle con términos un poco más sencillos, es que eso funciona cuando toda la confianza está puesta en el Señor. Funciona en el sentido de que recibimos la bendición, el sustento, el sostén del Señor cuando nuestra confianza en plena está puesta en el Señor y en su gracia, y en su poder y en su misericordia. Entonces,
qué importante poder verdaderamente mirar al Señor con confianza. Amén. Con esa confianza que quiere decir, que significa fe en el Señor. Cuando recordamos el texto de la carta a los Hebreos, dijimos que nos está animando y exhortando a poner nuestros ojos en Cristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Así que si sacamos los ojos de Cristo, ¿dónde va a parar nuestra fe? ¿Qué es lo que el Señor le dijo a Pedro cuando lo saca del agua? ¿Qué es lo primero que le dijo? Hombre de poca fe, versículo 31. ¿Por qué dudaste? Ahí está. Lo primero que el Señor le dijo, hombre de poca fe. En vez de fe, ¿qué tenía? Duda. Lo dice el texto, no estamos inventando nada. Lo dice el texto. Evidentemente, donde no hay fe, ¿qué hay? Hay duda. Entonces, qué importante para nosotros poder confiar plenamente en el Señor. No podemos tener fe y duda. O tenemos fe o tenemos duda. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a poder comprender esta verdad y poder poner nuestros ojos verdaderamente en el Señor. La segunda cosa que nos proporciona el poner nuestros ojos en el Señor es la fuerza, la fortaleza, la fuerza que viene de Dios para seguir avanzando en medio de las dificultades. Es para mantenernos en pie, firmes, frente a las dificultades, y esa es la fuerza o es la fortaleza que viene de parte del Señor. Y eso es algo que realmente debemos tomarlo muy en serio, muy en serio. Pedro comenzó bien, confió, creyó, miró al Señor, se bajó y empezó. Pero no pudo mantenerse. Vaciló en la fe. ¿Y qué pasó? Se hundió. Necesitamos permanecer. Necesitamos que esta confianza y esta fe sea permanente, porque allí es donde el Señor nos da la fortaleza y la fuerza para que en medio de las circunstancias difíciles nos mantengamos firmes mirando al Señor. Es lógico que la gente del mundo esto no lo va a comprender. No lo va a comprender. Por eso es que muchas veces al creyente que está realmente afirmado en el Señor dicen que está loco. Porque en medio de las dificultades le da gloria a Dios. ¿O no es así? Le da gloria a Dios. Alaba al Señor. Glorifica al Señor. Y en medio de las dificultades confía que el Señor aún puede usar esas dificultades para bendición de nuestra vida. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, dice la palabra. Entonces mira el de afuera y dice, esos están todos locos. Le lavaron el cerebro. Le lavaron el cerebro. O sea, porque están mirando con los ojos naturales. Están razonando y están diciendo, esto es una locura, esto no puede ser. Y usted sabe perfectamente bien que la fe es lo contrario a la razón y es lo contrario a la lógica, porque la fe no es lo que entiendo, la fe es lo que creo. La fe no es lo que veo, la fe es lo que creo. La fe no es lo que siento, la fe es lo que creo. De tal manera entonces que siempre esto va a sonar como locura para los demás, como algo irracional. Y de hecho, podríamos decir que lo es, porque no nace la verdadera fe en la razón, sino que nace en Dios. Y es esa fe que nos hace pasar por encima de la razón para poder confiar en las obras maravillosas del Señor. Porque lo que es imposible para los hombres, dice la palabra, es posible para el Señor. ¿Usted cree que esto es así? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Alguna vez hemos pasado circunstancias y situaciones adversas? Sabemos que es así. Pero ¿cuántas veces hemos salido victoriosos de esas cosas? Muchas también. Si hemos confiado en el Señor, si nos hemos afirmado en el Señor y a pesar de que nos han dicho, miren, ¿no? Como la palabra misma atestigua, aún en los profetas del Antiguo Testamento, ¿no?
que tenían que seguir confiando en el Señor. A Job le decían, bueno, maldecía a Dios y morite de una vez. Listo. Y él dijo, yo sé a quién he creído, en quién he puesto mi confianza. Sé que después de deshecha hasta mi piel veré a Dios, estaré en la presencia de Dios. Había algo sobrenatural en esa confianza en Job que lo hacía no maldecir a Dios, sino bendecirlo. Y esto el que mira con los ojos naturales no lo va a poder comprender. No va a poder realmente saber qué es lo que está pasando. Y hemos pasado estas circunstancias. Pero cuando, tal vez tenemos de las dos, ¿no? Hemos pasado alguna experiencia que nos mostró que Dios es fiel y que en medio de las circunstancias adversas y difíciles confiamos en el Señor y el Señor nos dio la victoria y el Señor nos bendijo y nos sacó victoriosos de la cosa. Y tal vez en alguna circunstancia nos ha pasado que desconfiamos, dudamos, no estábamos por ende fortalecidos para estar firmes enfrentando la adversidad y realmente fue triste la situación y difícil de poder enfrentarla. Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos realmente permanecer con nuestros ojos puestos en el Señor. Seguramente, y creo que lo hemos dicho tantas veces, ¿no? El Señor nos llama a una vida sobrenatural. Esto el mundo no lo va a entender. Va a decir con una vida sobrenatural. Estos son personas raras. No, estamos viendo lo que dice la Biblia. El Señor nos ha dado una vida espiritual y gloriosa que no es natural. El que es natural es este de afuera. Es el que nos trae todos los problemas, ¿o no es así? El hombre carnal, el hombre exterior, porque tira para un lado, que es el natural, que es el carnal. Y bueno, basta con leer la carta a los Romanos en el capítulo 8, donde muestra claramente la relación entre la carne y el espíritu, ¿no? La nueva vida en el espíritu comparada con la vida carnal o puesta en la carne, donde hay una ley que el apóstol Pablo la llama la ley del pecado y de la muerte en la carne, que tira hacia abajo. Pero ahora el Señor nos dio una vida sobrenatural y nos ha dado una nueva ley, que Pablo la llama en el capítulo 8, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y Pablo dice que ahora la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ahora es posible por medio de la obra poderosa del Espíritu Santo. Por esta ley maravillosa del Espíritu. El creyente debe vivir una vida sobrenatural, una vida que realmente pase por encima de las distintas dificultades que debemos enfrentar en esta vida. La tercera cosa y última que quiero señalar es que en realidad el poder mantener nuestros ojos en el Señor nos dará paz. Nos dará paz. Es difícil mantener la paz en medio de la turbulencia, ¿no? No. ¿Amén o no amén? Sí, es difícil, hay que reconocerlo. Pero esto es lo que el Señor quiere y es lo que el Señor tiene para nosotros. Si mantenemos nuestros ojos en el Señor, en medio de las dificultades, el Señor nos va a dar la paz. Algunos dicen que la paz es la ausencia de los problemas. Nada más desacertado que eso. Cuando la Biblia nos habla de la paz, nos muestra que en medio de los problemas podemos tener la paz. Porque no es la paz que se deriva de las situaciones y las circunstancias que nos rodean, sino es la paz que Cristo nos da. Creo que cantaron el coro hoy, ¿no? Él es mi paz al principio. Él es mi paz. Él es mi paz. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice, yo no os la doy como el mundo la da. No es la paz del mundo, no es la paz de la cual el mundo habla, sino que es la paz que Cristo pone en nuestros corazones. Así que la paz no es la ausencia de problemas. ¿Sí? Vivo en paz porque no tengo ningún problema. No dice nada esta frase.
Pero cuando yo digo que en medio de las dificultades de la vida puedo vivir en paz, esto llama la atención. ¿O no es así? Esto es algo que no es nuestro, esto es algo que no es natural. Por supuesto que no lo es, porque esto es algo que proviene de Dios. Porque es el Señor el que puede darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no hay quien la pueda alcanzar, solamente aquellos que han puesto sus ojos en Cristo, que tienen su confianza en el Señor, que han sido fortalecidos por el poder de su presencia y a quienes el Señor los reviste de esta paz maravillosa. Y yo digo, qué importante el hecho de que podamos ver realmente que en medio de todas estas cosas el cristiano puede vivir en paz. Porque la paz no se deriva, como dijimos antes, de las situaciones. ¿Cómo vamos a vivir en paz? Mire todo lo que está pasando. Mire los noticieros. Lógico. Usted cuando escucha todo eso que está pasando dice cómo el mundo va a vivir en paz. De ninguna manera, es imposible que viva en paz. Pero el cristiano, que no depende de esas cosas, sino de Dios, es el que tiene que tener la paz de Dios en el corazón. Es el que sabe que el Señor es su fortaleza, su refugio, su pronto auxilio en las tribulaciones. Es el que lo ayuda, es el que lo renueva. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Ahora, hay algo importante que rescatar de la experiencia de Pedro, y es el hecho de que aunque él en primera instancia sacó los ojos del Señor, luego lo remedió el problema. Cuando se dio cuenta que el haber sacado los ojos de Cristo, de haber desviado su confianza y su fe del Señor, que era el que lo estaba sosteniendo, hizo que se hundiera. ¿Qué hizo Pedro? Dice que ahí clamó. Una oración cortita, ¿no? Ni siquiera fue una oración cortita, 2 palabras. Señor, sálvame. Ahí miró de nuevo al Señor. Y esto es algo importante, hermano. Porque el hecho de que a veces podamos desviar nuestra mirada del Señor y que tengamos que pasar por alguna experiencia no deseable, y que eso nos haga sentir como que, lógicamente para Pedro, el hundirse en un mar tempestuoso era la muerte, ¿o no es así? El Señor dice que asió de su mano y lo levantó. El Señor lo salvó, el Señor lo rescató. Y yo digo, qué importante, porque tal vez, como nos preguntamos anteriormente, nos ha pasado, hemos confiado y hemos visto la victoria, hemos visto que realmente el Señor estaba con nosotros, pero tal vez en alguna otra ocasión también hemos tenido una experiencia negativa. Mismo algunos tienen la experiencia de que frente a esa situación hasta se han apartado del Señor. Pero cuando vieron su vida hundirse, sin esperanza en las cosas del mundo y sin salvación, muchos claman al Señor. Y muchos nuevamente ponen sus ojos en Cristo. Pedro pudo nuevamente, y ese fue un factor de cambio importantísimo. Importantísimo. Fíjese usted que si miramos un poco en la evidencia bíblica, notamos que el Señor esto es lo que hacía permanentemente con su pueblo, ¿no? Un pueblo que había sido escogido por Dios, formado por Dios, bendecido por el Señor. Sin embargo, parece que se estaban siempre hundiendo en los problemas, en las situaciones extremas, ¿o no es así? Y el Señor es como que les daba la oportunidad de volverse a Él, de poner nuevamente sus ojos en Cristo. ¿Cuántas veces nos pasa? Y ese es un tema recurrente en la Biblia. Ojalá no fuera así. Ojalá fuera que cuando el Señor comienza a obrar, siga la obra, nosotros perseveremos hasta el fin, y yo creo que es lo mejor. A eso apunta lo que el Señor nos muestra y de lo que el Señor nos habla. Y nos muestra los riesgos y los peligros
de apartarnos, de sacar nuestros ojos del Señor, de poner la atención en las cosas del mundo y de las cosas que el mundo ofrece, sabiendo que todo eso no tiene ningún valor. Porque todo lo que hay en el mundo, dice la Biblia, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está clara la enseñanza, está clara. Pero cabe la situación de que a veces desviamos nuestra mirada del Señor. Parece que hay algo que brilla más por ahí. Hay algo que nos llama la atención y en un momento parece que sacamos la visión, parece que ahí está nuestro futuro, nuestra esperanza puesta en otra cosa que no es Cristo. Y déjeme decirle que seguramente detrás de todo eso, lo único que hay es destrucción y perdición. Porque si eso que viene del mundo no es de Dios y es del diablo, bien dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, que el diablo, el ladrón, no vino sino a hurtar y a matar y a destruir, que solo Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén, hermanos. Pero a veces parece que se nos olvida esto. Y ahí es cuando alguna lucecita que brilla, alguna cosa que parece que es tan interesante, tan importante, nos hace perder el deseo de estar con nuestros ojos en Cristo, con nuestra confianza en el Señor, perseverando en el camino, y parece que ahí andamos detrás de todas esas cosas que inmediatamente van a producir un efecto mortal, negativo, y que si no nos damos cuenta y devolvernos al Señor, pues evidentemente la única recompensa de eso va a ser la muerte misma. Entonces, qué importante para nosotros saber que el Señor siempre está dispuesto. Cuando habla del pueblo de Israel y habla de la situación tan difícil y hasta perversa del pueblo, lo llevó hasta estar en una situación tan humillante. Sin embargo, el Señor dice, si desde allí mi pueblo se humillare, yo voy a oír su ruego. Alabado sea el nombre del Señor. Desde ahí, desde esa situación, tal vez reconociendo. Hay veces que no hay mucho tiempo que pensar, ¿no? Como Pedro no tenía mucho tiempo para pensar. Se dio cuenta que era hombre muerto. Y clama desesperadamente al Señor. Y ahí está el Señor. Porque cuando clamamos, el Señor está siempre dispuesto a bendecirnos y ayudarnos. El Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Qué importante entonces que en esta noche pensemos, reflexionemos y meditemos sobre nuestra vida. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Donde está nuestra mirada está nuestra atención, está nuestro punto de interés. Seguramente eso que va a influir en nuestra vida nos va a hacer tomar decisiones que si son fuera del Señor seguramente van a estar todas equivocadas y erradas. ¿Y cuántas veces se nos dice, ¿no? Y se nos da el consejo, mirá que esto te puede llevar por mal camino? No, pero yo sé lo que hago. Que el Señor nos ayude para ser conscientes de esta verdad, porque quizá esta sea una oportunidad que Dios nos da para poder volver nuestros ojos a Él, nuestra confianza, para poder recibir del Señor la bendición y que el Señor nos rescate y nos levante de una situación que puede ser realmente tan grave en lo que respecta a nuestra vida. Qué importante tal vez poder cambiar la actitud.
Cambiar la actitud. Cuando uno pierde el amor por las cosas de Dios, empieza a subir el amor por las otras cosas. Esto es una cosa que sube y baja así, ¿no? Cuando uno está lleno del amor de Cristo y lleno del Espíritu Santo, lo que le interesa y lo que es el todo para uno es Cristo, es el camino de Dios, es el servir al Señor y el obedecer al Señor por sobre todas las cosas, y listo, y se acabó. Pero cuando eso se baja, empieza a subir el otro. Y entonces empieza el amor por las cosas del mundo, por las cosas que el mundo ofrece. Y llega a un punto donde hasta se desbalancea a tal punto que aquellas cosas terminan inclinando la balanza de nuestra decisión para apartarnos de las cosas de Dios. Porque el Señor lo dijo, no podemos servir a dos señores. El Señor no nos quiere a medias. Y si alguien piensa de que a lo mejor puede estar a medias, y bueno, pero yo puedo estar en el Señor, pero también el mensaje bíblico dice totalmente lo opuesto. Totalmente lo opuesto. Y dice que debemos poner nuestros ojos en el Señor, íntegramente. No podemos servir a dos señores, no podemos mirar a dos señores, no podemos tener el mismo interés. Vamos a amar a uno más que al otro. Y creo que este es el punto clave. Y tal vez hasta ahí llega el mensaje para que examinemos nuestra vida, para que miremos al Señor por sobre todas las cosas, pero también podamos observar cuál es la situación de nuestra vida. ¿Estamos realmente amando al Señor por sobre todas las cosas? ¿Estamos obedeciendo al Señor en todas las cosas? ¿Estamos sirviendo al Señor por encima de todas las demás cosas? ¿Hemos puesto toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en las cosas de Dios? ¿O empieza a haber una gran competición en nuestra propia vida? Empiezan a crecer aquellas cosas. Que el Señor nos ayude. En esta noche, quizá el punto clave es que podamos poner nuestros ojos en el Señor. Cambiar la actitud. Si por un momento hemos apartado nuestros ojos del Señor, el mensaje del Señor en esta noche es que nos volvamos a Él. Es que podamos nuevamente poner nuestros ojos en Cristo. Él es poderoso en esta noche para extender su mano y levantarnos, para salvarnos de la destrucción y de la muerte. El diablo solo a eso vino, a hurtar, a matar y a destruir. Pero el Señor nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Estaremos dispuestos en esta noche a tomar una decisión? ¿Estaremos dispuestos a cambiar la actitud si realmente nos damos cuenta que estamos haciendo algo que no debemos hacer o que hemos estado apartando nuestra vista del Señor, nuestro amor por Él, nuestra confianza en el Señor? Y el Señor en esta noche, en su gran amor y en su gran misericordia, nos está dando una gran oportunidad para que podamos poner nuevamente nuestros ojos en el Señor. Muchas veces cantamos, ¿no?, los coros que dicen que realmente el Señor es lo más importante para nosotros y que no hay nada que pueda compararse al amor de Cristo en nuestra vida. Y bueno, a veces cantamos muchas cosas que son muy lindas, pero a veces cosas no reflejan una verdad o una realidad interior en nuestra vida. Y Dios quiera que en esta noche podamos tomar esa decisión que realmente va a permitir que el Señor extienda su mano y nos levante y que podamos ser llenos de la confianza, llenos de la fortaleza y llenos de la paz que solamente podemos recibir de parte del Señor. ¿Estaremos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer? ¿Estaremos dispuestos? A veces la persona, no, parece que mira y dice, no, pero si yo, mire, acá es una cuestión entre Dios y uno. Si uno tiene que tomar una decisión por Dios, pero no queriendo que alguien se dé cuenta que uno tiene que tomar una decisión, está en un problema. No importa. Si el mundo se ríe o me considera que soy loco porque tomo una decisión por el Señor
y como dice el himno ese que digo que me gusta tanto, dejo el mundo y sigo a Cristo, entonces me va a decir, está loco. O por temor a que algún hermano diga o piense que no soy lo espiritual que debiera ser. Ponga sus ojos en Cristo y haga lo que tiene que hacer. Y seguramente el Señor en esta noche lo va a bendecir y lo va a restaurar, lo va a fortalecer y lo va a llenar de su espíritu, para que usted pueda realmente vivir para la gloria y para la honra del Señor. ¿Estaremos dispuestos en esta noche a hacer lo que debemos hacer? Vamos a estar de pie y darle gloria al Señor, darle gracias al Señor, porque Él está aquí en medio nuestro. Él está dispuesto a darnos la confianza, la fortaleza para permanecer, amén. Porque a lo mejor es fácil tomar una decisión, lo difícil es permanecer en ella, ¿no es así? Y bueno, es ahí donde debemos entonces reconocer que necesitamos la ayuda del Señor, porque una decisión la toma cualquiera. ¿Cuántas veces la persona dice, amén, yo esta noche tomo la decisión y mañana está en la misma? Y permanecer, la tomo hoy, pero esta decisión tiene que ser permanente. El Señor me tiene que dar la fortaleza para que yo en medio de todas las situaciones que se presenten, yo pueda permanecer en la decisión de seguir a Cristo y de poder realmente estar en comunión con el Señor. Y seguramente el Señor estará obrando. Seguramente podremos sentir la paz del Señor. Amén. Porque solamente la paz del Señor es la que puede llevarnos por encima de todas las cosas. Amén, hermano. Es solamente la paz del Señor. En el mundo no hay paz. Y dice la Biblia que no hay paz para el impío, ¿no? No hay el ser humano en el mundo no va a conseguir la paz. Y mucho menos la paz interior. Y mucho menos la paz con Dios. Porque en definitiva, esto lo provee solamente el Señor, quien nos dice la Biblia que nos reconcilia consigo mismo a través de Jesucristo.